Hoy vamos a hablar en otro programa de falacias libertarias sobre la relación de los gobiernos autoritarios y las ideas libertarias. Bueno, te quería preguntar sobre las ideas del libre mercado, si suelen ser atractivas para los gobiernos autoritarios. Bueno, primero, digamos, para abordar este tema hay que tener en cuenta que no necesariamente un gobierno autoritario tiene que representar ideas de la libertad. Tenemos gobiernos autoritarios de toda índole. Lo que sí vale la pena destacar, en muchos casos sí se da esa relación entre gobiernos autoritarios que aplicaron ideas más parecidas a las de libre mercado. Por ejemplo, ya hicimos un repaso en un encuentro anterior con el caso de Singapur, que tiene el mismo gobierno desde 1959. Tenemos el caso de Chile con Pinochet, que fue asesorado por Milton Friedman, que justamente es uno de los autores más reconocidos por los libertarios. Y tenemos el caso de Argentina en la última dictadura militar. Por ejemplo, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía del último golpe militar, planteó una serie de puntos a llevar adelante. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la libertad de exportación, la libertad de importar, la libertad de las tasas de interés, la liberación de los alquileres, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos para el Estado, la libertad para las inversiones extranjeras y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía. Exacto. Son cuestiones que los libertarios seguramente estén de acuerdo. ¡Queremos libertad, papito! En definitiva, cuando uno trata de ver punto por punto, de hecho hay uno de los exponentes más liberales que es Espert, que justamente en una entrevista en C5N le empiezan a preguntar punto por punto y le empiezan a decir, bueno, ¿en qué estarías en desacuerdo con todos estos puntos? Y Espert no quiso contestar. No quiso contestar porque justamente ellos, en vez de decir, bueno, el plan económico fue un plan que nosotros apoyaríamos, lo que hacen es desvincularse, digamos, del plan de la dictadura militar. Por lo menos sé honesto intelectualmente. Como si eso quisiera decir que uno está de acuerdo con toda la dictadura militar, ¿no? Ese planteo no está hecho por parte de los libertarios, sino lo que dicen es, no es el plan económico que nosotros llevaríamos adelante. Esto un poco se apoya en la cuestión en una falacia. Falacia lo que no se ve. Que se llama la falacia del nirvana, o de la solución ideal, digamos. Que la solución tiene que ser perfecta. Entonces, cuando uno va a un libertario y le dice, pero el plan de la dictadura militar es el mismo plan que está proponiendo vos, te dice, no. ¿Qué? Porque, bueno, al principio había que arrancar con otra medida, están las medidas de primera generación, segunda generación, tercera generación. Empiezan a desviar la atención o dicen que algo no hiciste o que no liberaste algo del mercado y entonces esa no liberalización del mercado hizo que no funcionara el plan. Entonces, básicamente esto, volviendo a la falacia del nirvana, justamente lo que dice es, ok, si no es perfecto, no funciona. Cuando en realidad, ¿qué pasa? Cuando uno se va acercando a una solución o a unas políticas económicas determinadas, la solución debiera ir apareciendo. Y sin embargo, los resultados de la dictadura militar fueron pésimos en términos económicos. Caída del salario real, aumento del desempleo, todo lo que no queremos que ocurra en una economía ocurrió en la dictadura militar. Están muy vinculadas y tienen la misma raíz ideológica, la de los libertarios, que justamente las políticas que se llevaron adelante en la dictadura militar. Hay pan, pan, hay vino, vino. Así que claramente en el caso argentino hay una correlación bien marcada. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente. Somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo. Tiene y bien ganada mala prensa la dictadura militar en Argentina. Entonces decir, bueno, Claro. ok, yo apoyo el plan de la dictadura militar. Bueno, qué fuerte. Si Mirta había apoyado a la dictadura militar. Yo jamás no conocí a un militar en mi vida más que mi cuñado. Y aparte, sumándole a eso, a la mala prensa, los pésimos resultados. Sobre las cartas a la mesa. De hecho, tenemos un gráfico en el cual justamente se ve la caída del salario real a partir de la dictadura militar. Fue la más grande de la historia argentina. Y no solamente esto cuando se dice se destruye el salario real y uno piensa, bueno, se destruye, después se recupera. Nunca más se recuperó el salario real de 1974 para acá. Y esto en gran parte, digamos, por culpa de la dictadura militar. O sea, una caída del salario, una destrucción del tejido industrial, toda una serie de problemas que hizo que a la Argentina le costara mucho recuperarse. Y en Chile ocurrió algo parecido con Pinochet y lo vincularon con Friedman. Sí, en el caso de Chile de Pinochet fue asesorado por Friedman. No es el único autor. Mira, acá te traje para todos una serie de frases o citas que dieron algunos de estos autores que son hoy en día bastante reivindicados por los libertarios. Mirá, en el caso de Hayek dice textualmente: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal
y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. En el diario chileno, en 1981. O sea, él ya está diciendo que prefiere una dictadura liberal. En el caso de Martínez de Hoz, dice que se juntó con Hayek y que también le expresó Hayek su satisfacción por los lineamientos generales del plan económico. O sea, Hayek apoyando al ministro de Economía de la dictadura. Vamos con más, porque hay más. Von Mises, máximo referente de los libertarios, máximo referente, sin lugar a dudas. No se puede negar que el fascismo y movimientos similares que pretenden establecer dictaduras están llenos de las mejores intenciones y que su intervención por el momento ha salvado la civilización europea. El mérito que el fascismo ha ganado para sí mismo seguirá vivo eternamente en la historia. El término nazi viene de nacionalsocialismo. Después, bueno, tenemos, los digo rápido, los casos más argentinos, Alzogaray, también el máximo referente libertario en Argentina, en la acción política, que dice: la oportunidad que tuvimos el 24 de marzo de 1976 para efectuar las reformas fundamentales que el país estaba y está esperando, se perdió hace tiempo. O sea, habla de una oportunidad en un golpe militar. Aguante la libertad de expresión. Pues el último, hay más, pero digo el que me parece más destacable, Alberto Venegas Lynch, padre, dice, que hoy en día está bastante reivindicado por los libertarios, dice: será contraproducente a los nobles fines del proceso de reorganización nacional dar cabida en el escenario político a quienes de alguna manera son responsables del régimen inmoral que condujo al país. Sigue una frase larga, pero lo que vamos es a los nobles fines del proceso de organización nacional. Se habla de nobles fines de una dictadura militar. Habla a las claras de esta vinculación entre el gobierno militar y las ideas libertarias. Cuando se le pregunta a Javier Milei acerca de la dictadura militar, hace lo que llamamos la falacia de la pista falsa. ¿Qué es? Nos empieza a hablar de los 30.000 desaparecidos. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Entonces empiezan a hablar de esta cuestión de cuántos son, si son 30.000, si no son 30.000, y toda esta discusión que en realidad saca del eje a la cuestión. Por eso de la pista falsa, porque digamos se responde con algo que no va en el fondo de la cuestión. O sea, en realidad lo que se le pregunta generalmente y no responde Javier Milei es: ok, ¿son parecidas tus políticas con las de la dictadura militar? Y también teniendo en cuenta esto, ¿quiénes fueron los perseguidos de la dictadura? ¿Qué agrupaciones? No hubo ninguna agrupación libertaria perseguida. Entonces claramente había personas que apoyan las ideas del libre mercado dentro del gobierno y digamos de las que quedaron afuera, ninguna se agrupó ni tiene toda la rebeldía que hoy dicen tener como para luchar contra una dictadura militar. O sea que tan incómodos no se sentían con la dictadura militar. Bueno, y para simplificar, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajeron todas estas medidas que se tomaron? A partir de la dictadura militar, lo que tenemos es todos los indicadores negativos. Vamos por los principales. Aumento del desempleo, caída del salario real, del 76 en adelante se da una caída que ya arranca en el 75, que no solamente lo importante es la caída, sino que no se pudo recuperar, no obstante los distintos gobiernos, distintos signos políticos, no se pudo recuperar a los niveles previos a la dictadura militar. Justamente lo que hubo fue un aumento también de la desigualdad. Y por otro lado, y que hoy lo vemos bastante en carne propia, es el endeudamiento. El endeudamiento externo, digamos, fue, digamos, una de las cuestiones primordiales o de las más graves, las consecuencias más graves que tuvimos. Que lógicamente acá cuando le preguntas a un libertario te dice: no, yo no estoy a favor del endeudamiento. Lógico, pero todas estas medidas justamente te llevan a que para sostenerlas te tenés que endeudar. Tú dejas libre los capitales, digamos, que puedan entrar y salir fácilmente. Cuando te empiezan a salir más capitales de lo que entran, inexorablemente de alguna manera tenés que compensar con dólares. Ya puede ser mediante devaluación o bien tenés que compensar pidiendo endeudamiento externo. Entonces, las consecuencias de todo esto llevaron a un mayor grado de endeudamiento del que tenía. Claro, y si no hubiesen habido consecuencias tan negativas, capaz que sí lo reconocerían. Exacto. Pero como fue tan catastrófica, digamos, las consecuencias, nadie... No se quieren hacer cargo. Son huérfanas las políticas económicas de la dictadura militar.